¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 68. Mientras Peter se retiraba a su habitación, con los intrincados preparativos para la resurrección de las valquirias pesando sobre su mente, un drama diferente se estaba desarrollando en los grandes salones de Asgard. Odín y Frigga, que todavía sostenían a su hija transformada Hela, se vieron obligados a dirigirse al reino. Tan solo un día después de que comenzaran a cuidar de Hela, comenzaron a correr rumores por Asgard, afirmando que el rey, Thor, había tenido un hijo antes del matrimonio. Pero no solo eso, se trataba de un hijo con una prostituta midgardiana, con la que se había acostado mientras visitaba a su hermano, Loki, mientras este todavía se encontraba en el exilio. Naturalmente, Odín y Frigga se vieron obligados a anunciar que Hela era su hija. Queridos habitantes de Asgard, anunció Odín con un tono majestuoso, y su voz resonó en el vasto salón, Frigga y yo estamos encantados de presentarles a una nueva incorporación a nuestra familia real, nuestra hija, Hela. Frigga dio un paso adelante con un bebé triste y deslumbrante en sus brazos, que, aunque todavía echaba humo por la ira silenciosa, parecía bastante adorable en su forma infantil. Su cabeza calva y sus encías sin dientes la hacían parecer como cualquier otro bebé inocente. Los asgardianos que estaban presentes jadearon de asombro y abrieron los ojos de par en par al contemplar la imagen del supuesto bebé real. Entre la multitud que se encontraba fuera del palacio comenzaron a extenderse susurros y murmullos, la curiosidad y la emoción se entremezclaban en el aire. Los rumores se arremolinaban como una tempestad, pero nadie que estuviera al tanto se atrevía a decir la verdad, que ese era el mismo psicópata que había liderado un ejército para atacar su amado reino hacía apenas unos días. Thor intercambió una mirada cómplice con Loki, que se encontraba entre los asgardianos reunidos con una sonrisa irónica en los labios. Después de todo, él mismo había iniciado los rumores extravagantes, usando su talento para las travesuras para difamar el buen nombre de su hermano. Loki no pudo evitar sentirse divertido por la credulidad de la población asgardiana. Se dejaban influenciar fácilmente por la historia cuidadosamente elaborada que sus padres contaban. Pero debajo de su fachada juguetona, él era muy consciente del verdadero propósito de esta farsa, proteger a Hela, su hermana, del desprecio y el rechazo de las mismas personas que ella había tratado de conquistar. Por supuesto, Odín y Frigga no podían revelar que Hela era la misma persona que atacó su hogar con un ejército de no muertos. Hacerlo generaría desconfianza hacia la familia real y odio hacia la bebé Hela, a quien están tratando de rehabilitar para que se convierta en una persona buena y normal. Entonces, simplemente les dijeron a todos que Hela era una niña recién nacida de su ex reina. Y gracias a que Odín reescribió por completo la historia, borrando a Hela de la existencia, el público creyó fácilmente su pequeña mentira. Y al escuchar la noticia del nuevo hijo real, todo Asgard comenzó a celebrar. Mientras tanto, en medio de la celebración nacional, Loki se encontró en compañía de Jessica Jones y finalmente tuvo la oportunidad de invitarla a una cita. Mientras paseaban por las radiantes calles de Asgard, Loki no pudo evitar sentirse cautivado por su presencia. Mientras caminaban, Loki le hizo un recorrido, actuando como el guía perfecto. Aunque no pudo resistirse a mostrar su destreza mágica, ahora que había recuperado sus poderes, tejió sutilmente ilusiones y trucos para impresionar y entretener a su cita. Conjuró ilusiones de criaturas majestuosas y exhibiciones de luz resplandeciente, todo mientras la deleitaba con historias de la rica historia de Asgard. Jessica, con los ojos iluminados por la sorpresa, no pudo evitar sonreír ante las payasadas juguetonas de Loki. Había esperado una cita normal, pero las exhibiciones mágicas de Loki habían agregado una inesperada capa de encanto a la velada. El lado travieso de Loki también emergió cuando pasaron junto a asgardianos desprevenidos. Con un movimiento de su muñeca, les hizo una broma sutil a algunos de ellos, haciendo que las bebidas explotaran en sus caras o que sus ropas desaparecieran. Jessica no pudo evitar reírse ante las reacciones desconcertadas de las víctimas de Loki cuando se encontraron desnudas o cubiertas de alcohol. A medida que avanzaba la velada, la conexión entre Loki y Jessica se hizo más profunda. Compartieron historias, risas e incluso algunos secretos. Fue una cita diferente a cualquier otra que Jessica hubiera tenido antes. Aunque técnicamente, no había tenido muchas citas. Kilgrave en cierto modo arruinó eso para ella. En medio de sus risas, Loki no pudo evitar mirar a Jessica de reojo cuando ella no la miraba, sus ojos se sintieron atraídos por sus labios.
Y antes de que pudiera saber lo que estaba haciendo, Loki se encontró presionando hacia adelante, agarrando su boca con la suya. Al instante, los ojos de Jessica se abrieron de par en par en estado de shock antes de derretirse en sus brazos, devolviéndole el beso con una intensidad sorprendente. A medida que avanzaba la noche, la cita de Loki y Jessica llegó a su fin en su dormitorio real, donde Loki se dio cuenta de lo afortunado que era de haber recuperado sus poderes. Porque sin ellos, tal vez no hubiera podido sobrevivir a la noche. Después de todo, a Jessica le resultaba difícil controlar su superfuerza durante situaciones apasionantes. Al oír los golpes rítmicos y los sonidos de una escena de amor bastante destructiva que provenía del dormitorio de su hermano, Thor se envolvió firmemente las orejas con una almohada. Estoy feliz por mi hermano, pero tienen que ser tan ruidosos. A su lado, Jane miró hacia el techo, con un rubor carmesí en su rostro mientras se preguntaba si Thor y ella eran tan ruidosos. Afortunadamente para Odín y Hela, Frigga mantuvo su dormitorio en silencio con unas cuantas runas talladas en las paredes, por lo que su sueño no se interrumpió esa noche. Habían pasado algunos días desde que Hela fue presentada en Asgard como la hija más nueva de Odín y Frigga. El reino estaba alborotado con la noticia, ajeno a la verdad detrás del engaño real. En el corazón del palacio, Peter había trabajado incansablemente, completando finalmente los intrincados preparativos para el ritual que devolvería la vida a la Valquiria. Con la ayuda de Thor, los restos de la Valquiria, compuestos principalmente de huesos y polvo, fueron transportados cuidadosamente al salón más espacioso del palacio. Peter estaba de pie en el centro, rodeado por un laberinto de patrones y símbolos que había pintado meticulosamente en el suelo con un líquido desconocido. El intrincado diseño parecía latir con energía arcana, un testimonio de la maestría de Peter en las artes místicas. Los espectadores, Jane, Jessica, Brunhilda, Thor, Loki, Odín, Frigga y Hela, que estaba acunada en los brazos de Frigga como siempre, observaron con asombro cómo Peter hacía su trabajo. Incluso Loki y Frigga, famosos por su destreza mágica, quedaron atónitos ante la complejidad y el poder que irradiaba el círculo ritual. Brunhilda, con el corazón lleno de esperanza y ansiedad, no pudo contener su inquietud. Sabía que el éxito de este ritual era la única esperanza de reunirse nuevamente con sus hermanas. Su mirada permaneció fija en Peter mientras él colocaba meticulosamente los restos de sus camaradas caídos en el centro del círculo ritual. Con sumo cuidado, Peter recuperó las gemas del infinito una por una, manipulándolas con cuidado mientras las colocaba alrededor de los restos. La gema del tiempo se utilizaría para hacer retroceder los restos en el tiempo hasta antes de su trágica desaparición. La piedra del alma, poseedora de las almas de las valquirias, restauraría su esencia a sus formas recién resucitadas. Finalmente, la piedra del poder, fuente de inmensa energía, alimentaría el ritual, proporcionando la fuerza necesaria para lograr el ambicioso objetivo de Peter. Mientras Peter hacía levitar la gema del poder hasta el lugar designado, la habitación pareció crujir con energía cósmica pura. Odín miró las gemas del infinito con cautela, comprendiendo su potencial devastador. A su lado, la mirada codiciosa de Loki era evidente, pero el recuerdo del formidable poder de Peter lo disuadió de pensar en robar. Con todas las piedras en su lugar, Peter se apartó de las filas rituales. Su rostro enmascarado solo mostraba determinación. Se volvió hacia el grupo y su voz era resuelta. Estoy listo para comenzar. Prepárense y esperemos que no hagamos estallar Asgard, o la galaxia. La críptica advertencia provocó escalofríos en los espectadores, pero antes de que pudieran expresar sus preocupaciones, comenzaron los encantamientos de Peter. Sus palabras fluyeron como un río de poder arcano, resonando con los símbolos y patrones grabados en el suelo. Las gemas del infinito respondieron, y su resplandor bañó el vasto salón en un caleidoscopio de luz brillante. En el momento culminante del ritual, una tensión silenciosa llenó el aire. La pila de restos de las valquirias tembló y el tiempo pareció invertirse. Los huesos y el polvo se fusionaron lentamente, formando figuras reconocibles, todas prístinas y saludables. Los guerreros caídos estaban volviendo a la vida, pero permanecían sin vida, sus almas aún no habían sido restauradas. Peter, hablando en lenguas una vez más, invocó la piedra del alma. Inmediatamente, volutas de energía color ámbar salieron disparadas de la gema, serpenteando hacia los cuerpos sin vida de las valquirias. Cada voluta era un alma individual, reuniéndose con sus legítimos portadores. El aire brilló con magia y el ritual llegó a su fin. Sin esperar a conocer los resultados, Peter se acercó y recogió las gemas del infinito, sellándolas en su collar una vez más.
El peso de la responsabilidad se había aliviado, reemplazado por la satisfacción de una misión cumplida. Bueno, eso si realmente se despiertan. Los espectadores, conteniendo la respiración en anticipación, observaron cómo la valquiria yacía inmóvil en el centro del círculo ritual. Brunhilda, en particular, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Rezó para recibir una señal de que sus hermanas estaban realmente vivas. Pasaron unos momentos y las dudas se apoderaron de ellos. ¿Había fallado el ritual? Pero entonces, como si respondieran a una señal invisible, uno por uno, los ojos de las valquirias se abrieron de golpe. Sus cuerpos se enderezaron de golpe, tomando una bocanada de aire. La sala se llenó de un coro de jadeos y exclamaciones mientras los guerreros resucitados despertaban, desconcertados pero innegablemente vivos. Brunhilda cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Realmente lo hizo, están vivos. Exclamó mientras sollozaba, sin poder creer lo que veía. Las valquirias resucitadas, ahora plenamente conscientes de lo que las rodeaba, comenzaron a incorporarse, con expresiones que mezclaban confusión y asombro. Brunhilda no pudo contener su alegría mientras corría hacia adelante, abrazando a sus hermanas recién renacidas, quienes no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. En medio de la euforia por la resurrección de la valquiria, Brunhilda se sintió invadida por emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a sus hermanas recién restauradas. El vínculo entre ellas era inquebrantable, forjado a través de incontables batallas y camaradería compartida. Sin embargo, en medio del alegre caos, se escuchó una voz familiar que ordenaba a la resucitada valquirie: «Abran paso. Abran paso». Brunhilda levantó la vista y sus ojos llenos de lágrimas se abrieron de par en par al ver la imponente figura que caminaba hacia ella. Era Lady Astrid, la líder de las valquirias, la maestra de Brunhilda y lo más cercano que tenía a una madre. Lady Astrid, la formidable líder de las valquirias, era una presencia imponente en todos los sentidos. De pie, alta y orgullosa, poseía un porte regio que exigía respeto. Su largo cabello dorado caía en cascada por su espalda en una gruesa trenza, un símbolo de su fuerza y tradición. Aunque tenía una figura esbelta y elegante, no había duda de la fuerza subyacente que yacía debajo de su armadura asgardiana. Sus músculos, aunque no eran voluminosos, estaban tonificados y bien definidos, un testimonio del riguroso entrenamiento al que se había sometido a lo largo de su vida. La belleza de Astrid era innegable, sus rasgos eran impactantes y cautivadores. Sus penetrantes ojos azules reflejaban una sabiduría que hablaba de incontables batallas y experiencias. Eran ojos que podían al mismo tiempo dar órdenes y consolar, un reflejo de lo que ella encarnaba como líder y figura materna para sus compañeras valquirias. Vestida con su armadura asgardiana, lucía con orgullo los símbolos de su herencia guerrera. Una espada colgaba de su cadera, símbolo de su destreza en combate y su inquebrantable dedicación a sus hermanas. Pero más allá de su formidable exterior, Astrid poseía un alma profunda y bondadosa. Su seriedad y autoridad como líder estaban atenuadas por un amor y preocupación genuinos por todas las valquirias bajo su mando. Sin embargo, su afecto más profundo estaba reservado para Brunhilda, a quien había tomado bajo su protección como una especie de hija. Con Brunhilda, su actitud severa se suavizó hasta convertirse en una presencia cálida y protectora, mostrando la profundidad de su amor y cuidado. La confusión se reflejaba en el rostro de Lady Astrid mientras observaba la escena que tenía ante sí, tratando de encontrarle sentido al inexplicable giro de los acontecimientos. El último recuerdo que tenía era el de haberse sacrificado junto a sus hermanas para salvar a Brunhilda y Asgard de la ira de Hela. Sin embargo, allí estaba ella, sana y salva, rodeada de valquirias vivas y respirando. Cuando Lady Astrid se acercó, las emociones de Brunhilda llegaron a su punto máximo. Gritó con todas sus fuerzas, su voz era una mezcla de emociones oscuras que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Señora Astrid. Lo siento mucho, por favor, no me odies, lamento haberte dejado morir, no debería haberte dejado, lo siento, lloró como un bebé mientras se aferraba a la pierna de Astrid, rogando perdón una y otra vez. Ella, todavía en su forma infantil, puso los ojos en blanco ante el arrebato emocional de Brunhilda. No pudo evitar pensar, ¿no debería ser yo la bebé aquí? La expresión severa de Lady Astrid se suavizó cuando miró a Brunhilda, que se aferraba a su pierna como si fuera un salvavidas. Se arrodilló y envolvió a Brunhilda en un cálido y reconfortante abrazo, como una madre que consuela a su hija.
Su voz era tranquilizadora, llena de comprensión y perdón. Brunhilda, querida, no tienes nada de qué disculparte. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerte. Aunque no tenía idea de cómo estaba viva, esas preguntas podían esperar hasta que Brunhilda estuviera bien. Y obviamente no lo estaba. Al ver esto, todas las valquirias, incluida Astrid, pensaron. No pensé que se tomaría tan mal nuestras muertes. Los sollozos de Brunhilda se fueron calmando poco a poco gracias a las palabras tranquilizadoras de su amado líder. El peso de años de culpa y dolor parecía ir desapareciendo poco a poco de sus hombros mientras se dejaba consolar. Se sentía segura y amada, un sentimiento que había anhelado desde el día en que creyó haber perdido a sus hermanas. Mientras Brunhilda comenzaba a calmarse, Lady Astrid le explicó lo que realmente había sucedido en ese fatídico día. No nos dejaste atrás, Brunhilda. Te enviamos lejos porque eras la más joven entre nosotros y no podíamos soportar verte caer en batalla. No fue tu culpa y nunca te culpamos. Al escuchar esas palabras de Lady Astrid, Brunhilda finalmente dejó ir una parte de su culpa y su miedo. Sintió una sensación de cierre que nunca había creído posible. Con un suspiro de alivio, se apoyó en el abrazo de Lady Astrid y su temblor finalmente dio paso a un sueño tranquilo. Frigga, que había estado observando el emotivo reencuentro desde la distancia, se acercó a la dormida Brunhilda con una suave sonrisa. Se arrodilló junto a ellas y le dijo a Lady Astrid. Ella ha estado haciendo guardia junto a tus restos durante días sin dormir, esperando este momento. Ella necesita este descanso más que nadie. Lady Astrid asintió en señal de gratitud, sin apartar la mirada del rostro pacífico de Brunhilda. Gracias por cuidarla y traernos de vuelta. Tenemos una gran deuda contigo. Inclinó la cabeza, pensando que había sido Frigga quien los había traído de vuelta. Frigga negó con la cabeza con humildad. No fui yo quien te trajo de vuelta, y me avergüenza decir que tampoco cuidé de Brunhilda. Hizo un gesto hacia Peter, que estaba cerca con su característico traje de araña. Fue él. Las valquirias, incluida Lady Astrid, dirigieron su atención a Peter, con una curiosidad evidente en sus expresiones. No pudieron evitar preguntarse quién era el hombre que había orquestado su resurrección. Peter les hizo su saludo habitual. Hola, soy Spider-Man. Y lo hice por Brunhilda. Sin ella, no me habría molestado en resucitar a personas que no conozco de hace miles de años. Así que, si quieren recompensar a alguien, diríjanse a ella. Las valquirias intercambiaron miradas, su asombro por haber vuelto a la vida después de miles de años era evidente. Se dieron cuenta de la inmensa carga que había soportado Brunhilda y de la culpa que habían depositado sobre ella sin saberlo. Pero también se dieron cuenta de que sus antiguas vidas habían sido completamente desplazadas y, lo más probable, que muchas de sus familias se hubieran mudado o hubieran muerto. Lady Astrid dio un paso adelante con expresión de solemne gratitud. De cualquier manera, gracias por esta segunda oportunidad de vida. Tenemos una deuda de por vida contigo por lo que has hecho. Peter desestimó su gratitud con un gesto de la mano. No hay necesidad de eso. Solo cuiden de Brunhilda, ella los necesita. Estoy seguro de que ya comenzaron a darse cuenta de eso. Mientras las valquirias asentían con la cabeza, la mirada colectiva se dirigió a Brunhilda, que dormía plácidamente en los brazos de Lady Astrid. Estaban decididas a estar allí para ayudarla a desterrar la culpa del superviviente que la había perseguido durante demasiado tiempo. Se les había dado una segunda oportunidad en la vida y la aprovecharían al máximo, empezando por apoyar a su amada hermana en su momento de necesidad. Mientras las valquirias compartían una emotiva reunión, en un rincón distante del universo, a bordo de una nave Chitauri, Thanos, el titán loco, yacía en una cama de hospital de alta tecnología, que periódicamente escaneaba sus signos vitales. Gracias a su trato con Galactus, quien se había ido después de extraer el veneno que Peter había entregado astutamente en su último encuentro, el titán loco estaba lentamente en camino a la recuperación. Su tez, que alguna vez estuvo pálida, estaba recuperando su color y su inmensa fuerza estaba regresando gradualmente. Sin embargo, mientras se recuperaba, Thanos no podía escapar de la ira hirviente y el odio ardiente que lo consumían. Sus pensamientos estaban concentrados en Spider-Man, el que había frustrado repetidamente sus grandes ambiciones y se había atrevido a engañarlo con veneno. El mero pensamiento del hombre araña le provocó un escalofrío de rabia en todo su cuerpo revitalizado. Pero eso no era todo, ahora le debía a Galactus las gemas del infinito. Una vez que terminara de usarlas, por supuesto. Afortunadamente, de todos modos no las necesitaba mucho después, así que no era un precio difícil de pagar.
Mientras yacía allí, Thanos imaginó el día en que recuperaría la salud por completo, cuando tendría la fuerza para aplastar a sus enemigos, especialmente a Spider-Man, sin restricciones. La Tierra, el preciado planeta natal del Hombre Araña, se derrumbaría bajo el peso de su venganza. Al principio, solo quería exterminar a la población del planeta, como suele hacer, pero ya no. Todos morirían y obligaría a Spider-Man a presenciar la muerte de su hogar y de sus seres queridos. En medio de su imaginación vengativa, la puerta de la cámara de Thanos se abrió de golpe y Ebony Maw entró apresuradamente, con su túnica ondeando mientras se inclinaba en una profunda reverencia ante su Thanos. Padre, comenzó Maw con reverencia, traigo noticias urgentes. Thanos, con los ojos entrecerrados por la curiosidad, le hizo un gesto a Maw para que hablara. Maw siempre había sido un hijo enigmático y leal, su intelecto dotado solo era equiparable a su lealtad a Thanos. Nuestros sensores han detectado una oleada masiva de energía universal que emana de Asgard, informó Maw, con una mezcla de codicia y temor en su voz. Es como si hubiera al menos 2 gemas del infinito presentes. Thanos se quedó en silencio contemplativo por un momento, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Asgard, el reino gobernado por Odín y el hogar de los poderosos asgardianos, era una fuerza formidable. Incluso en su máximo poder, había actuado con cuidado al enfrentarse al padre de todo y a su reino. No podemos enfrentarnos a Asgard en mi estado actual, declaró finalmente Thanos, con su voz grave y retumbante. Tendremos que esperar hasta que esté completamente curado para enfrentar a Odín. Maw asintió con la cabeza, entendiendo que un enfrentamiento con Asgard en su condición actual no sería prudente. Después de todo, el reino había sido un formidable adversario para Thanos en el pasado. Te traeré tu medicina pronto, padre, respondió Maw, con su lealtad inquebrantable en sus ojos. Sabía que la recuperación de Thanos era fundamental para sus futuros proyectos. Mientras Maw salía de la cámara, Thanos se recostó en su cama de hospital y miró su mano, donde sostenía una piedra amarilla brillante entre sus grandes dedos. Esperaría el momento oportuno, reuniría fuerzas y, cuando fuera el momento adecuado, descendería a la tierra con una furia implacable. Y Asgard sería el siguiente. Un día después de que sus hermanas renacieran, Brunhilda se paró frente a la Valquiria, con el corazón apesadumbrado por el peso de su petición. Sus ojos se encontraron con los de sus hermanas, cada una de ellas con la marca de guerreras que habían enfrentado batallas más allá de lo imaginable. Eran su familia, sus camaradas, su todo. Sé que a muchos de ustedes puede que esto no les guste, comenzó Brunhilda, con voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarla. Pero me gustaría que todos ustedes regresaran conmigo, a mi lugar. Entre las valquirias se extendieron murmullos y susurros, una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Abandonar el reino que habían llamado hogar durante miles de años era una decisión de gran magnitud. Pero Brunhilda continuó, con su determinación inquebrantable. Ya moriste por este lugar una vez, así que no podemos simplemente dejarlo ir y comenzar de nuevo. Podemos encontrar un nuevo propósito en la tierra. Podemos vivir libremente, tomar nuestras propias decisiones y estar ahí el uno para el otro como siempre lo hemos estado. Observando su entorno, continúa. No sé ustedes, pero yo ya no soporto estar en Asgard. Y, sinceramente, no puedo esperar a irme. Sin mencionar el hecho de que Hela está aquí, pero Brunhilda no lo mencionó hasta que estuvieron fuera de Asgard y lejos de Odín. Después de todo, el padre de todo está haciendo todo lo posible para ocultar los orígenes de su nueva hija. Y por mucho que le encantaría arruinar sus planes, sabía que probablemente no era una buena idea. Entre las valquirias surgieron voces disidentes. Las leales que se aferraban a su deber y las que no soportaban la idea de abandonar sus hogares expresaron sus preocupaciones. Su vacilación era palpable y Brunhilda sabía que convencerlas no sería fácil. Sin embargo, justo cuando la determinación de Brunhilda comenzaba a flaquear, una voz sorprendente irrumpió en el tumulto. Era Odín, el padre de todos, el gobernante de Asgard, una figura de inmensa autoridad y sabiduría. Levantó la mano y la sala quedó en silencio. Creo que deberías irte con Brunhilda, declaró Odín, con su voz cargada de sabiduría eterna. A su lado estaba Frigga, la reina de Asgard, con los ojos llenos de calidez maternal. Como ciudadanos asgardianos, no estáis solos en este reino. El Bifrost puede llevaros a cualquier reino y podéis regresar cuando queráis. Simplemente llamad a Indal y él os transportará. La elección es vuestra. Las valquirias intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de comprender por qué el padre de todo, que había gobernado con puño de hierro durante eones, apoyaba la súplica de Brunhilda.
Fue Frigga quien les sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Ella siempre había sido el corazón compasivo y bondadoso de Asgard. Brunhilda se dio cuenta al instante de lo que estaba sucediendo. Frigga debe haberlo convencido de esto, por supuesto, ella tenía razón, pero Odín no estaba tan poco dispuesto como ella podría pensar. Después de todo, Asgard tiene una alianza muy estrecha con la Tierra, gracias a su conexión con Peter y los Vengadores, por lo que enviar a la Valquiria allí no es necesariamente una mala idea, ni dañará a Asgard ni a su gente. De hecho, podría fortalecer su relación, algo que Odín estaba más que feliz de hacer después de presenciar el uso de las gemas del infinito por parte de Peter. Al final, Odín decidió fortalecer su conexión con Peter, una potencia que podría ayudar a proteger Asgard durante los milenios venideros. Con el apoyo del ex-rey y la ex-reina, la súplica de Brunhilda comenzó a encontrar eco entre sus hermanas. La comprensión de que podían abandonar Asgard y regresar allí cuando quisieran fue una revelación. Quienes tenían familiares vivos podían visitarlos, y quienes tenían otros planes podían explorar libremente los 9 reinos. Lentamente, pero con seguridad, las valquirias tomaron una decisión. Eligieron seguir a Brunhilda a la Tierra para embarcarse juntas en un nuevo viaje. Algunas sonreían emocionadas, ansiosas por explorar un mundo del que sabían poco, mientras que otras tenían incertidumbre en sus ojos, inseguras de lo que les esperaba. Especialmente cuando sus últimos recuerdos de la Tierra provenían de hace miles de años, cuando todo el planeta estaba extremadamente subdesarrollado. Mientras salían de Asgard con la ayuda de Peter, atravesando sus portales uno por uno, Brunhilda no pudo evitar sentir una profunda sensación de gratitud e incredulidad. No esperaba que todas sus hermanas estuvieran de acuerdo. Pensaba que al menos la mitad de ellas se quedarían en Asgard, pero todas y cada una de ellas se irían con ella. Pero lo hicieron todo por Brunhilda, la pequeña valquiria que las había llorado durante miles de años. Al cruzar los portales de Peter, las valquirias se encontraron en un vasto campo de hierba. La transición de la grandeza de Asgard a la simplicidad de la Tierra fue dura. Intercambiaron miradas curiosas, sus cuerpos cubiertos por armaduras brillaban a la luz del sol. Peter se encontraba al frente, su traje de araña contrastaba marcadamente con la presencia etérea de la valquiria. Miró a su alrededor, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la situación. Llevarlos a todos a la Torre de los Vengadores no era una opción viable. Lamentablemente, no prepararon suficientes apartamentos para casi 1000 valquirias. No cabemos todos en la torre, explicó Peter a Brunhilde. Necesitaríamos usar el auditorio, pero no sé si está disponible ahora mismo. Así que empecemos por aquí y luego podemos pensar en cómo hacerlo. Con cientos de valquirias en la tierra, los portales se cerraron uno por uno. Las valquirias miraron a su alrededor, inseguras de sus próximos pasos. Sin embargo, Jessica Jones estuvo notoriamente ausente a su regreso a la Tierra. Había decidido quedarse en Asgard un poco más, apreciando el tiempo que había pasado con Loki, el embaucador que de alguna manera le había robado el corazón. Mientras la valquiria miraba a su alrededor, sin saber qué hacer a continuación, Peter se volvió hacia Brunhilda. Hazles compañía un rato. Necesito hablar con Astrid. Brunhilda asintió con la cabeza en señal de comprensión y se dirigió hacia sus hermanas. El reencuentro aún estaba presente y lleno de emoción. Las había extrañado mucho y ahora tenían la oportunidad de comenzar de nuevo en la Tierra. Peter se acercó a Astrid, que permanecía de pie con un aire de autoridad y gracia. Ella lo miró con curiosidad, esperando su guía. Después de todo, este es su mundo, por lo que esperaba que le diera alguna información para empezar. Quizás un mapa para que supieran a dónde ir. Hablemos de nuestras opciones, sugirió Peter, agitando la mano para conjurar un portal que condujera a su oficina. Astrid lo siguió, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras contemplaba la impresionante vista del horizonte de la ciudad de Nueva York a través de las ventanas que iban desde el piso hasta el techo. La ciudad era moderna y elegante, un marcado contraste con las chozas y la sencillez de la vida midgardiana que Astrid recordaba. Tomó asiento por invitación de Peter, sin dejar de mirar hacia las ventanas de vez en cuando. Peter se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos mientras pensaba. Tenemos 3 opciones principales, Astrid. Primero, la valquiria puede integrarse en la sociedad de la Tierra. Los Vengadores organizarían y financiarían su integración hasta que puedan volverse autosuficientes. Esto incluye hogares, ropa, comida y, lo más importante, identidades. Podemos proporcionarles identificaciones, pasaportes, certificados de nacimiento y cosas por el estilo.
Astrid consideró esta opción con cuidado, sorprendida de que él las ayudara tanto. Para empezar, solo quería un mapa y un poco de información. Esto era mucho más de lo que jamás hubiera podido pedir. En segundo lugar, continuó Peter, podemos encontrar un terreno apartado y establecer un asentamiento asgardiano en la Tierra, o incluso una aldea de valquirias independiente de Asgard. De esta manera, podrán mantener sus tradiciones mientras se adaptan al entorno de la Tierra. La mirada de Astrid se desvió hacia la ciudad que se encontraba más allá de la ventana. Preferiría que estuviera cerca de la civilización, dijo después de un momento. De esa manera, podemos elegir integrarnos si así lo deseamos en el futuro. Peter asintió con la cabeza. Puedo hacer arreglos para eso. Y en tercer lugar, concluyó Peter, puedo dar un paso atrás y dejar que las valquirias se las arreglen solas, con la guía de Brunhilda, por supuesto. Después de todo, ella ha estado en la Tierra el tiempo suficiente para saber cómo van las cosas. Solo debes saber que, independientemente de tu elección, te proporcionaremos identificaciones y documentación. Vivir en la era moderna sin identificación sería un desafío innecesario. Astrid consideró sus palabras con atención, pensando cuál sería el mejor camino para sus hermanas. Creo que la segunda opción es la más adecuada para nosotras. Por favor, arreglen el terreno. Peter sonrió, aliviado de que hubieran tomado una decisión tan rápida. Mañana compraré un terreno, así que tendrás que pasar la noche acampando hasta entonces. Puedo ayudar a construir algunas casas mañana, cuando se adquiera el terreno. No, ya has hecho suficiente. Astrid negó con la cabeza, sintiéndose realmente en deuda con él. Gracias, pero no podemos pedir más. No estaría bien. Podemos construir nuestras propias casas. Algunos de nosotros hemos estudiado magia, así que no debería llevarnos mucho tiempo terminar de construirlas. Está bien, Peter se encogió de hombros mientras agitaba la mano y abría un portal para ella. Adelante, explícaselo a la valquiria. Yo empezaré con todo. Cuando ella entró, Peter se quedó solo en su oficina. La decisión ya estaba tomada y la valquiria se había unido oficialmente a la Tierra. Ahora solo necesito convencerlos de que se unan a los Vengadores. El sol arrojaba sus rayos dorados sobre el terreno apartado que Peter había adquirido en el norte del estado de Nueva York. La semana pasada había sido un torbellino de actividad, ya que las Valkyrie, con su determinación inquebrantable, habían transformado el paisaje árido en una aldea en ciernes, una mezcla de estética asgardiana y comodidades modernas. Al llegar al asentamiento, Peter se maravilló del progreso que habían logrado en tan poco tiempo. Las casas, construidas al estilo tradicional asgardiano, todavía estaban en construcción, pero era evidente que las valquirias se estaban adaptando rápidamente a su nuevo entorno. Incluso los caminos estaban siendo pavimentados junto con farolas y bancos. Cuando buscó a Astrid, la encontró en una de las casas más grandes, cuya arquitectura recordaba a los salones de Asgard. Estaba de pie ante una mesa llena de planos y planos. Como era la líder, naturalmente la pusieron a cargo del asentamiento. Hola, Astrid, la saludó Peter, saludándola con la mano mientras se acercaba a ella. He traído los documentos que necesitarás. La tierra te pertenece oficialmente. Astrid dirigió su atención a Peter, con una sonrisa genuina adornando sus rasgos majestuosos. Aceptó los documentos, mirándolos brevemente antes de asentir en señal de agradecimiento. Gracias, le devolveremos su amabilidad en el futuro, lo juro. Peter asintió. Es lo mínimo que podemos hacer para darte la bienvenida a la Tierra. Los ojos de Astrid brillaron de gratitud mientras dejaba los documentos a un lado. Su generosidad no ha pasado desapercibida. Una vez zanjado ese asunto, Peter cambió el tema de conversación y lo dirigió hacia otro que tenía en mente. Astrid, hay algo más que me gustaría discutir contigo. Los Vengadores quieren invitarte a ti y a la Valquiria para que se unan a nuestras filas. Los labios de Astrid se curvaron en una sonrisa cómplice. Estaba esperando que finalmente me lo pidieras, admitió, con un tono lleno de confianza. Brunhilde ya nos habló de los beneficios de unirse a su organización, especialmente considerando la sustancial compensación que se le otorga. Peter se rió entre dientes y recordó agradecerle a Brunhilde por la ayuda. Sí, los beneficios económicos son definitivamente una de las ventajas. Pero más allá de eso, creo que este sería el mejor reclutamiento que hayamos tenido jamás. Hulk y Abominación ciertamente fueron buenas adquisiciones para los Vengadores, pero casi 1000 guerreros asgardianos, cada uno con superfuerza y habilidades perfeccionadas durante cientos o incluso miles de años, fueron mucho más atractivos para Peter. Astrid asintió con la cabeza.
De hecho, somos guerreros de corazón y esta parece una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Además, vivir como un vengador es mejor que trabajar en un empleo normal de la Tierra cualquier día. Peter no pudo evitar estar de acuerdo. Después de todo, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Conseguir trabajos normales? No, eran valquirias, que pasaron toda su vida entrenándose para convertirse en guerreras, así que eso es lo que serían. Una vez tomada la decisión, Peter le tendió la mano a Astrid y selló su nueva alianza. Bienvenida a los Vengadores, Astrid. Estamos encantados de tenerte a ti y a la Valquiria a bordo. Cuando se dieron la mano, una sensación de unidad y esperanza llenó la sala. Las Valquirias habían encontrado un nuevo hogar en la Tierra y su viaje como Vengadores había comenzado oficialmente. Después de instalar a las Valkyrie en sus nuevos hogares y reclutarlas oficialmente para los Vengadores, Peter disfrutó de la oportunidad de pasar un tiempo de calidad con sus seres queridos. Había estado lejos de ellos durante casi 2 semanas, y la vista de MJ, Lily, Mai, Grace e incluso la cabeza brillante y calva de la anciana llenó su corazón de calidez. Cenaron juntos y compartieron anécdotas de sus días separados. La charla entusiasta de Lily le agregó un toque extra de animación a la reunión. La nueva incorporación a su pequeña familia, la anciana, parecía sonreír genuinamente mucho más de lo que solía hacerlo, especialmente en momentos como estos. Desde que se mudó, fue como si se hubiera activado un interruptor. Pasó de ser una líder sabia y omnisciente con el peso del mundo sobre sus hombros a una especie de abuela para Lily, una amiga íntima para Mai y Grace, y una tercera figura materna para MJ y Peter. A medida que avanzaba la tarde, Peter no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad por los gemelos Maximoff, Wanda y Pietro. Los había visto brevemente durante su última visita a la escuela de Javier y algo en ellos había despertado su interés. Después de dejar a su familia para que se relajara, se retiró a su habitación y comenzó a investigar sobre los hermanos. Su investigación reveló un pasado trágico que reflejaba su representación en las películas. Sobrevivientes de los atentados de Novigrad en Sokovia, huérfanos que habían perdido a sus padres a una edad temprana. Sin embargo, Peter pronto descubrió una diferencia crucial. A diferencia de la versión cinematográfica de su historia, donde las armas de Tony Stark fueron las responsables de la trágica muerte de sus padres, los acontecimientos del mundo real demostraron que eran huérfanos mucho antes de los atentados. Ninguno de los dos sabía quiénes eran sus padres desde el principio. Esto solo reforzó la intuición de Peter de que Magneto, su padre en los cómics, también podría tener ese papel en este mundo. ¿Pero lo sabe Eric? Los pensamientos de Peter se arremolinaban mientras se preguntaba si Magneto se estaba escondiendo de sus hijos o, tal vez, simplemente no sabía que existían, lo que definitivamente era una posibilidad. Después de todo, Eric se había vuelto más blando en su época como Vengador, por lo que Peter no podía imaginarlo abandonando intencionalmente a sus hijos. Otra pregunta surgió en la mente de Peter. ¿Aún odian a Tony? Aunque pasaron por una experiencia horrible en Novigrad, no perdieron a sus padres. Quizás pueda suavizar las cosas antes de que intenten hacer algo de lo que se arrepientan. Vestido con su traje de Spider-Man, Peter estaba a punto de partir hacia la escuela de Javier para investigar más a fondo cuando una voz familiar lo detuvo. «Papá. ¿A dónde vas?» Al girarse, vio a Lily parada frente a él con su propio traje de araña, la máscara ocultando su rostro pero su emoción evidente en su lenguaje corporal. ¿Qué quieres?, preguntó Peter, sabiendo que el papá solo salía cuando ella tenía miedo o quería algo. Y desde luego no tenía miedo. ¿Por qué llevas puesto el traje? La sonrisa de Lily vaciló por un segundo antes de que una sonrisa radiante que podía verse incluso debajo de su máscara regresara. Porque voy contigo, papi. De verdad que no puedo decir que no, ¿verdad? Peter suspiró y se inclinó para ponerse a su altura. Está bien, puedes venir, pero recuerda mantener la máscara puesta en todo momento y no revelar tu identidad. Solo visitaremos la escuela de Javier. Lily asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban de anticipación. Vamos, papá. Y los papás desaparecen en cuanto ella consigue lo que quiere. ¿Cuándo se volvió tan manipuladora mi hija? Peter negó con la cabeza y rápidamente le envió un mensaje de texto a MJ, informándole que Lily lo acompañaría a la escuela de Javier para evitar que se preocupara. Con los preparativos en orden, Peter abrió un portal y el dúo padre-hija entró. Llegaron al tranquilo entorno de la escuela de Javier, donde los recibió la visión de niños metahumanos jugando en el patio delantero. Lily observó con asombro y los ojos muy abiertos como los niños con diversas mutaciones mostraban sus habilidades únicas.
Estaba ansiosa por unirse a ellos, sus dedos se movían nerviosamente bajo sus guantes. Al ver su entusiasmo, Peter le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Adelante, pequeña. Únete a la diversión, pero recuerda, no reveles tu identidad. Lily asintió con la cabeza en señal de comprensión, con su joven corazón lleno de emoción mientras corría hacia un grupo de niños de su edad. Cada uno de ellos poseía mutaciones diferentes y estaba ansiosa por aprender sobre ellos y hacer nuevos amigos. Peter notó a X, 23, Kitty Pryde y algunas otras caras reconocibles entre la multitud a la que se estaba uniendo. Con Lily ocupada, Peter usó la gema de la realidad para hacerse invisible y entró en la mansión, buscando el dormitorio de Wanda y Pietro. Necesitaba respuestas sobre su conexión con Magneto, por lo que quería robar algo de Adam y probarlo con Erix. Quizás robar algunos pelos de un cepillo. Paseando por la mansión sin ser notado, no pasó mucho tiempo antes de que Peter viera a Wanda Maximoff, la bruja escarlata, corriendo frenéticamente por la mansión, con los ojos desorbitados por la preocupación. ¿Has visto a Pietro?, preguntó Wanda a cada persona que encontraba, con la voz temblorosa por la ansiedad. Peter permaneció en las sombras, observándola. La siguió por unos momentos, observando cómo su frenética búsqueda la llevaba de regreso a su habitación. Cuando Wanda entró en su habitación y cerró la puerta, las paredes parecieron reverberar con la intensidad de sus emociones mientras se desplomaba en el suelo, llorando a lágrima viva. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo comenzó a brillar con un tenue color rojo, sus poderes se volvieron más fuertes y caóticos con cada segundo que pasaba. Esto no es bueno. Peter sabía que no podía permitirse el lujo de esperar más. Liberó su invisibilidad en el centro de la habitación. La habitación era un torbellino de energía carmesí que giraba caóticamente mientras los poderes de Wanda se descontrolaban. Conociendo el potencial destructivo de su magia, Peter actuó rápidamente. Invocó la gema de la realidad, cuyo brillo iridiscente atravesó el caos. Con un pensamiento concentrado, contuvo sus poderes rebeldes y los selló temporalmente. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par al sentir que su magia estaba bajo control. Sus lágrimas seguían cayendo, pero la habitación a su alrededor comenzó a estabilizarse. Cuando finalmente levantó la vista, vio a Spider-Man de pie sobre ella. ¿Estás bien?, preguntó Peter con genuina preocupación, agachándose junto a ella. ¿Qué pasó? Wanda se secó las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. No sé qué pasó. Mi hermano se escapó y no pude detenerlo. Peter frunció el ceño al darse cuenta de que la situación podría ser más grave de lo que había pensado inicialmente. ¿A dónde fue? Wanda dudó un momento, con la mirada fija en el suelo mientras luchaba con sus emociones conflictivas. Finalmente, tomó una decisión y miró a Peter. Él fue a matar a Tony Stark, admitió con voz temblorosa. No quería delatarlo, pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Solo quiero que vuelva aquí, a salvo en la escuela, donde podamos volver a ser una familia. Lamentablemente, Peter no se sorprendió. Ya veo, las consecuencias de un acto así serían catastróficas para Pietro, y Wanda parecía darse cuenta de ello. Tony Stark es una figura pública muy querida, y un ataque contra él convertiría a su asesino en el enemigo público número 1. Y eso es exactamente lo que Wanda no quiere que suceda. Puede que odie a Tony Stark y a Estados Unidos tanto como cualquier socoviano, pero no valía la pena. Lo encontraré, le aseguró Peter a Wanda. Pero tú debes quedarte aquí y mantener tus poderes bajo control. Haré todo lo posible para traer a tu hermano de vuelta sano y salvo. Wanda asintió, depositando toda su confianza en Peter. Si había alguien que pudiera traer de vuelta a su hermano y arreglar esta situación, ese sería Spider-Man. Mientras tanto, el hermano descarriado de Wanda, Pietro, se movía como una mancha borrosa por las calles cada vez más oscuras de la ciudad de Nueva York, con su cabello plateado y su ropa roja como un rayo contra la noche. Tenía un único objetivo en mente, llegar a la Torre de los Vengadores y enfrentarse al hombre al que culpaba por su sufrimiento y el de sus hermanas, Tony Stark. Mientras se acercaba a la imponente estructura, Pietro escrutó con la mirada el imponente edificio. Había oído historias sobre sus sistemas de seguridad y defensas, pero confiaba en sus propias habilidades. Con su velocidad y sus reflejos mejorados, creía que podía superar cualquier obstáculo. Pietro aminoró la marcha lo suficiente para asimilar la situación y evaluó la entrada principal. 2 guardias de seguridad vigilaban los puntos de control automatizados dentro del gran vestíbulo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro cuando se dio cuenta de que podía pasar fácilmente por los puntos de control y superar los sentidos de los guardias.
Sin dudarlo, Pietro se lanzó hacia adelante a una velocidad que lo hacía casi invisible a simple vista. Pasó rápidamente junto a los guardias, que solo notaron una ráfaga de viento antes de que comenzaran a sonar las alarmas. Confundidos y desorientados, intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber muy bien qué había ocurrido. Dentro de la torre, las alarmas resonaron en los elegantes y modernos pasillos. El personal de seguridad se apresuró a llegar al vestíbulo para intentar evaluar la brecha. Sus pantallas mostraban imágenes borrosas de una figura vestida de rojo y plata que pasaba a toda velocidad. ¿Qué diablos fue eso?, exclamó uno de los guardias. No lo sé, respondió su compañero, todavía intentando entender lo que acababa de pasar. Pero fue rápido, más rápido que cualquier cosa que haya visto jamás. Mientras tanto, Pietro ya había subido varios pisos, con el corazón palpitando de emoción. Estaba más cerca que nunca de su objetivo, impulsado por un ardiente deseo de venganza. En el corazón del enorme taller de Tony Stark, bañado por el suave resplandor de las luces alimentadas por un reactor de arco, el genio inventor estaba absorto en una tarea compleja. Sus manos enguantadas manipulaban hábilmente diminutos nanobots, refinando las últimas mejoras para su traje de Iron Man. La habitación vibraba con la sinfonía mecánica del progreso y Tony estaba en su elemento. Justo cuando Tony estaba a punto de hacer otro avance, Jarvis, la inteligencia artificial siempre atenta, intervino con un sentido de urgencia. Señor, tenemos una brecha en el edificio. Tony frunció el ceño y su atención pasó de la delicada tarea que tenía entre manos al monitor cercano. Observó cómo Jarvis mostraba las imágenes de la cámara de seguridad de una mancha roja y plateada que atravesaba el vestíbulo, desafiando las leyes de la física con su increíble velocidad. La figura evadió sin esfuerzo a los guardias de seguridad, dejándolos desconcertados a su paso. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Tony para sí mismo, con los ojos fijos en la caótica visualización de la pantalla. Jarvis respondió rápidamente. Desconocido, señor. La expresión de Tony se tornó más seria al darse cuenta de la amenaza potencial. Cierra la escalera, Jarvis. Apenas dio la orden, el monitor mostró que los paneles junto a las puertas de la escalera se tornaron carmesí, sellando el camino del intruso. Mientras Tony seguía observando la situación, la mancha roja y plateada se detuvo de repente frente a una puerta. La cámara hizo un acercamiento y reveló a un joven adolescente, que parecía frustrado mientras luchaba por abrir la puerta de metal. Era evidente que su increíble velocidad por sí sola no era suficiente para superar la sólida seguridad de la puerta. Pietro, al darse cuenta de que lo observaban, miró a la cámara y soltó un torrente de palabras coloridas. Stark, maldito cobarde. Abre esta puerta, cobarde. Enfréntate a la muerte como un hombre. Tony alzó una ceja intrigado al oír su nombre. Jarvis, ¿quién es este chico y por qué me odia tanto? La IA inició rápidamente una verificación de antecedentes y, en cuestión de segundos, una pantalla holográfica mostró información sobre Pietro. Es Pietro Maximoff, un estudiante de la escuela Javier para jóvenes talentosos. Originario de Sokovia, posee la habilidad metahumana de la supervelocidad. No hay información específica disponible sobre sus quejas contra usted, señor. Tony contempló la situación por un momento, mientras se acariciaba la barbilla. Necesitaba respuestas y no era de los que se echaban atrás ante una confrontación. De hecho, era conocido por buscar la verdad, sin importar lo incómoda que pudiera ser. Jarvis, llévalo a mi taller. Tengo un pequeño regalo de bienvenida para nuestro veloz amigo, anunció Tony, con la mente llena de ideas. Mientras Jarvis iniciaba el proceso para atraer a Pietro al taller, Tony actuó con rapidez y reunió un libro viejo y polvoriento, así como una selección de ingredientes extraños de los estantes cercanos. Tenía toda la intención de llegar al fondo de la animosidad de Pietro y esperaba que su encuentro arrojara luz sobre la misteriosa venganza contra él. En la escalera, poco iluminada, Pietro Maximoff se encontró en un callejón sin salida. La puerta de metal que antes le había cerrado el paso de repente se abrió con un crujido, lo que le permitió continuar su ascenso hacia el taller de Tony Stark. Su confusión y sus sospechas eran evidentes, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante mientras se adentraba más en la torre. Mientras Pietro maniobraba por el edificio, una creciente sensación de inquietud lo carcomía. Era como si la propia torre conspirara contra él, guiando sus pasos. Los ascensores se abrían en el momento oportuno, las puertas se cerraban detrás de él y los mecanismos bloqueaban los pasillos, dirigiéndolo implacablemente hacia adelante como una rata en un laberinto.
Se sentía como una marioneta en manos de otra persona, incapaz de escapar de la inexorable atracción hacia su destino. Su corazón se aceleró mientras seguía adelante, decidido a matar al hombre responsable de su horrible infancia y la de sus hermanas. No importaba lo sospechosa que fuera esta situación, él seguía diciéndose a sí mismo: aunque esté caminando hacia una trampa, nadie podrá atraparme. Los pasillos parecían interminables y no había vuelta atrás. Y después de lo que pareció una eternidad, Pietro finalmente encontró su objetivo. Por fin, llegó a una puerta abierta, desde donde pudo ver a Tony Stark, que lo esperaba al otro lado con una expresión de suficiencia. Tony hizo un gesto con la mano hacia Pietro, con una sonrisa exasperante en el rostro. «Hola, ¿cómo me has llamado otra vez?» «Ah, es cierto, me has llamado jodido maricón». Le dirigió a su invitado una mirada burlona. «Bueno, ¿vas a entrar? ¿O vas a ser un jodido maricón?» Pietro sabía que debería haber sido más cauteloso. Tony sin duda lo estaba provocando y ni siquiera llevaba puesta su armadura, pero la ira de Pietro lo cegó ante el peligro potencial. Con una descarga de adrenalina, antes de que Tony pudiera terminar de hablar, se transformó en una mancha borrosa y entró a toda velocidad en la habitación con la intención de matar irradiando desde su propio ser. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Cuando dio un solo paso hacia la habitación, el suelo debajo de él se iluminó y reveló un intrincado círculo de hechizos pintado en el suelo. Era una trampa y Pietro había caído en ella sin pensarlo 2 veces. Antes de que Pietro pudiera reaccionar, su rápida velocidad se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una pared de ladrillos sólidos. Cuando intentó salir corriendo del círculo, una barrera invisible le bloqueó el camino. Su cuerpo retrocedió y se estrelló contra el suelo, jadeando de dolor. El círculo de hechizos lo había atrapado, atrapándolo dentro. Tony Stark, que había estado observando a Pietro acercarse con expresión perpleja, ahora lucía una sonrisa de satisfacción. Avanzó a grandes zancadas y se detuvo justo fuera de los límites del círculo de hechizos. «Hola de nuevo», saludó Tony, inclinándose hasta quedar a la altura de los ojos de Pietro. «Ahora, ¿te importaría decirme por qué decidiste entrar a mi edificio y matarme?» Pietro apretó la mandíbula y sus ojos azules ardían de ira y frustración. Quería respuestas, pero la trampa de Tony lo había dejado vulnerable, incapaz de hacer un movimiento. ¿Por qué crees? Arruinaste nuestras vidas, Stark. Tú y tus armas. Antes de que Pietro pudiera decir más, un portal apareció de repente junto a Tony. La grieta reveló nada menos que a Peter Parker, vestido con su atuendo de Spider-Man, y parecía listo para la batalla. Peter había llegado, anticipando un enfrentamiento terrible entre Pietro y Tony. Sin embargo, lo que encontró fue a Pietro atrapado dentro de un círculo de hechizos y a Tony parado afuera de él, completamente ileso. «Oh», gruñó Peter mientras su postura se volvía mucho más relajada que antes. «¿Ya te encargaste de eso, Tony?», que todavía lucía esa sonrisa petulante, hizo un gesto con la mano hacia Pietro. «Sí, supongo que sabías que iba a venir aquí». Peter asintió mientras se acercaba y admiraba el trabajo de Tony. Sí, su hermana no quería que arruinara su vida, así que me pidió ayuda. Los ojos de Pietro se abrieron con una sensación de traición. Corrí a detenerlo, pero supongo que vine por nada. Buen trabajo con el hechizo de límite, por cierto. No es perfecto, pero debería detenerlo con facilidad. Pietro, todavía atrapado y furioso, se volvió hacia Peter y le lanzó una mirada fulminante. No hay forma de que mi hermana me traicione. Ella odia a Stark tanto como yo. Peter se encogió de hombros mientras miraba a Pietro. Bueno, eso puede ser cierto, pero ella parece amarte más de lo que lo odia. Y sabe que matar a Iron Man te convertirá en el hombre más buscado del mundo. Te perseguirán hasta los confines de la Tierra hasta que te atrapen o te maten. En realidad, te perseguirán hasta el borde del universo. Después de todo, tenemos naves espaciales y todo tipo de conexiones fuera del planeta. Peter continuó con voz firme. Además de eso, ¿acaso pensaste en lo que le podría pasar a tu hermana? ¿Por qué no te estás sacrificando solo a ti mismo aquí? En primer lugar, ella estaría perdiendo a un hermano y, dado que tú eres su única familia, eso la dejaría sola por el resto de su vida. Y ni siquiera hablemos del castigo que recibiría si estuviera remotamente involucrada en la muerte de un héroe amado. Pietro miró a Peter, su ira aún ardía pero su determinación vacilaba. Quería refutar las palabras de Peter, pero sabía que era la verdad. Si realmente seguía adelante con esto, su vida e incluso la de su hermana cambiarían irrevocablemente, y no sería para mejor.
Aunque sabía en su corazón que Tony Stark lo merecía, no podía matarlo así como así. ¿De verdad tengo que dejarlo pasar? El solo pensamiento le dejó un mal sabor de boca, pero Pietro no podía pensar en otra manera. ¿Alguno de ustedes podría explicarme por qué me quiere muerto? Nunca había visto a este chico antes, preguntó Tony, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Peter se volvió hacia Tony. Vendiste armas a la Fuerza Aérea y las usaron para bombardear la ciudad en la que él y su hermana vivieron cuando eran niños. Te culpan por arruinar sus vidas. Se apresuró a explicar, lo que provocó que Tony frunciera el ceño con tristeza. Incapaz de contenerse, Pietro habló para añadir más detalles. No solo arruinó nuestras vidas. Arruinó las vidas de todos. Sus bombas mataron y desplazaron a innumerables habitantes de Sokovia. Incluso nuestros amigos desaparecieron de la noche a la mañana. O bien murieron por las bombas, o bien murieron de hambre después, o se fueron con un grupo de refugiados, y nunca más se supo de ellos. Pietro se gira para mirar fijamente a Tony a los ojos. Y antes de que pongas excusas, puede que no hayas lanzado las bombas, pero compartes tanta culpa como los que sí lo hicieron. Tony hace una pausa antes de hablar. Lo siento, muchacho, dijo con todo el corazón. De verdad que, como sea, Pietro se encoge de hombros y se disculpa sin preocuparse. Sácame de aquí. Necesito volver a la escuela antes de que Wanda empiece a preocuparse demasiado. Claro, asiente Peter, sabiendo que no volverá a intentarlo. Dile a tu hermana que la visitaré más tarde. ¿Eh? A Pietro no le gustó el sonido de eso, aunque no tuvo tiempo de hacer preguntas porque un portal se abrió bajo sus pies. ¡Ak! Recordando que necesitaba una muestra de ADN, Peter cerró el portal justo a tiempo para cortar algunos cabellos de Pietro mientras caía y desaparecía de la habitación. Caminando hacia el hechizo límite, Peter lo golpeó con su dedo, rompiéndolo con facilidad. Ahora solo estás presumiendo, murmuró Tony molesto. Ignorando al niño hombre que hacía pucheros, Peter se acercó y agarró algunos pelos de Pietro. Toma, Peter se los entrega a Tony. Haz algo útil y compara esos pelos con el ADN que tenemos de Magneto. ¿Eh? ¿Por qué? Pregunta Tony. ¿Tengo una corazonada? Momentos después de que Peter le hubiera entregado los cabellos de Pietro a Tony, Jarvis analizó diligentemente las muestras de ADN. Los resultados llegaron rápidamente, lo que llevó a Jarvis a transmitir la información con un tono distante. Señor, he completado el análisis de ADN. Pietro Maximoff es efectivamente el hijo biológico de Eric Lenser, también conocido como Magneto. La revelación quedó suspendida en el aire y Tony se quedó en silencio por un momento. Era una verdad que no esperaba y las implicaciones eran asombrosas. Peter rompió el silencio con una pregunta que rondaba su mente. Jarvis, ¿tenemos alguna información sobre su madre? ¿Quién es? Jarvis respondió rápidamente. Lamento informarle que no pude encontrar ningún dato sobre la identidad de su madre en las bases de datos del gobierno o de las empresas. Sin embargo, tengo información sobre su origen étnico. Parece ser de ascendencia romaní. Peter frunció el ceño, reflexionando sobre este nuevo conocimiento. Entonces, su madre era una mujer romaní. Al menos eso es algo. Pero no nos dice mucho sobre ella. ¿Es una humana normal, Jarvis? Jarvis respondió. Según los datos disponibles, no hay indicios de que ella poseyera habilidades metahumanas. Es probable que fuera una humana normal. Tony, que estaba sumido en sus pensamientos, finalmente rompió el silencio. Peter, ¿qué hacemos ahora? ¿Se lo contamos a Eric? Peter asintió con una expresión decidida. Sí, me encargaré de ello. Probablemente deberías mantenerte al margen de esto. Después de todo, sus hijos te odian con una pasión feroz. Tony suspiró, con la mirada fija en el suelo. Tienes razón, dejaré este drama en tus capaces manos. Probablemente sea mejor que no me involucre directamente en esto. Peter le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Tony y le ofreció una leve sonrisa. No te preocupes, Tony. Yo me encargaré de ello. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de arreglar las cosas con sus hijos. Después de todo, ya has hecho mucho para enmendar tu pasado. No pueden seguir enfadados contigo para siempre. Tony esbozó una pequeña y triste sonrisa, apreciando el optimismo de Peter. Eso espero. Con el plan de acción decidido, Peter se dio la vuelta para irse y se dirigió hacia la puerta. Mientras su figura desaparecía en el pasillo, Tony permaneció en su taller, perdido en sus pensamientos. No pudo evitar arrepentirse de cada arma que vendió, así como de cada centavo que ganó con las muertes de otros.
Si tan solo se diera cuenta de su error y fabricara el traje de Iron Man antes. ¿Quién sabe cuántas personas estarían vivas y bien? En el corazón de la Torre de los Vengadores, Peter estaba sentado detrás de su escritorio, su oficina iluminada por el suave resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas. Había convocado una reunión con un compañero del Consejo de los Vengadores, alguien que tenía un papel importante en el drama que se estaba desarrollando. Los dedos de Peter tamborileaban sobre la superficie pulida de su escritorio, sus pensamientos eran un torbellino de anticipación. Unos momentos después, la pesada puerta de su despacho se abrió y Eric Lenser, más conocido como Magneto, entró con el porte majestuoso que solía acompañarlo. Saludó a Peter con un gesto de la cabeza mientras se sentaba frente a él. Su aura magnética se palpaba sutilmente en la habitación. Entonces, ¿puedes explicarme finalmente por qué estoy aquí?, preguntó Magneto, con un tono de voz cargado de curiosidad y un dejo de fastidio. No entiendo por qué no me lo pudiste decir por teléfono. Después de todo, soy un hombre muy ocupado estos días. No tienes idea de cuántas instalaciones de experimentación con metahumanos han estado apareciendo últimamente, 2 en el último mes y 8 en el último año, no olvidemos que prácticamente dirijo a los Vengadores, así que, tarde o temprano, cada uno de tus informes llega a mi escritorio. Pero no es por eso que te llamé aquí. Peter se aclaró la garganta, su expresión era seria. Eric, hay algo que necesito discutir contigo. Es importante. Magneto lo miró con una ceja levantada, sin que su rostro, protegido por un casco, revelara emoción alguna. Continúa. Peter se inclinó hacia adelante y respiró profundamente antes de empezar. Hace poco hemos realizado una prueba de ADN a 2 personas y los resultados, bueno, fueron positivos. Eric, son tus hijos. La revelación quedó suspendida en el aire como un silencio cargado de tensión. Por un momento, pareció como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El exterior normalmente estoico de Magneto vaciló y su cabeza con casco se inclinó ligeramente como si estuviera procesando la información. Debes estar equivocada, dijo finalmente, con un tono de incredulidad. No tengo hijos. Peter respondió rápidamente, con tono serio. Eric, estamos más que seguros. La prueba de ADN fue concluyente. Son tus hijos. Puedo mostrarte la prueba si quieres. La sorpresa en el rostro de Magneto era palpable, sus ojos se abrieron de par en par bajo la fachada metálica. Y era la reacción que Peter había esperado. Después de todo, si no estaba sorprendido, entonces sería extremadamente probable que abandonara a sus hijos a sabiendas. Pero afortunadamente, ese no parecía ser el caso. Parecía bastante confundido y sorprendido por toda la situación, y no había rastro de reconocimiento en sus ojos. Peter continuó. Creo que ahora puedes entender por qué quería decirte esto en persona. No es exactamente una noticia que se le pueda dar a alguien por teléfono. ¿Dónde están?, preguntó Magneto, con la voz casi temblorosa por la anticipación. ¿Dónde están mis hijos? Peter se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Probablemente ya los conocías, Eric. Ambos son estudiantes de la escuela de Javier. La revelación dibujó una sonrisa orgullosa y satisfecha en el rostro de Magneto. Siempre había sido un firme defensor de los mutantes, o más bien de los metahumanos, como se los llama hoy en día. Y el hecho de que sus propios hijos fueran portadores del gen X lo llenó de una abrumadora sensación de satisfacción. ¿Quiénes son?, pregunta Magneto, muriendo por saber qué poderes recibieron sus hijos. Wanda y Pietro Maximoff, revela Peter. Una mezcla de emociones se reflejó en el rostro de Magneto, y su casco ocultó la magnitud de su reacción. Estaba sorprendido, pero debajo de eso, Peter detectó una sensación de orgullo. Después de todo, Pietro era sin duda uno de los metahumanos más fuertes de la escuela de Javier. Y aunque los poderes de Wanda eran incontrolables en ese momento, definitivamente eran poderosos. Incluso podría ser más fuerte que su hermano, por supuesto, reflexionó Magneto asintiendo. Ahora los recuerdo. Wanda con sus poderes extraños y Pietro, el velocista. Han heredado más de mí de lo que podría haber esperado. Peter asintió con la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Magneto. Sí, ambos son increíblemente poderosos, pero ¿te suena de algo su apellido? Después de todo, probablemente lo heredaron de su madre, y bueno, la dejaste embarazada. Si te sirve de ayuda, Jarvis dijo que era de ascendencia gitana. Magneto se quedó pensativo un momento antes de finalmente temblar negativamente. No quiero alardear de mí mismo, pero en aquellos tiempos era un gran conquistador.
Me temo que hará falta algo más que eso para refrescarme la memoria. Peter dejó escapar un suspiro. Está bien, les preguntaré a los gemelos más tarde. Tal vez alguno de ellos recuerde algo sobre su madre que pueda ayudar. La mirada de Magneto se endureció con determinación mientras miraba a Peter. Quiero reunirme con ellos. Quiero ser parte de sus vidas. Peter sonrió, aliviado de que la conversación tomara un rumbo positivo. Ese es el plan, Eric. Organizaremos una reunión y podrás decírselo. Ellos tampoco lo saben, así que estoy seguro de que se sorprenderán al saber que tienen un padre. Magneto asintió con la cabeza en señal de comprensión, su mirada se distrajo por un momento mientras contemplaba el futuro. Gracias por llamar mi atención sobre esto. Me has dado una segunda oportunidad que nunca supe que podría tener. Peter se encogió de hombros mientras se relajaba en su silla. No hay problema. Es lo que hago. El sol arrojó un tono cálido y dorado sobre los tranquilos jardines de la escuela Javier para jóvenes talentosos el día después del encuentro de Peter con Magneto. En el tranquilo jardín, Peter se encontraba a una distancia discreta, oculto a la vista por el exuberante follaje de un seto cuidadosamente cuidado. Observaba atentamente cómo Magneto, una figura poderosa en el mundo de los metahumanos, se sentaba frente a dos adolescentes familiares, Wanda y Pietro Maximoff. Wanda y Pietro eran la viva imagen de la vitalidad juvenil y la aprensión, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad e inquietud. No pudieron evitar sentir un cierto aprensión mientras se preguntaban por qué Magneto, una figura que solo habían visto de pasada y de la que habían oído hablar en susurros e historias, los había llamado para hablar. La sola presencia de Magneto era suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de la mayoría de las personas. Su reputación como un formidable general de los X-Men era bien conocida en la comunidad metahumana. Para los gemelos, era una figura enigmática, una fuerza poderosa a tener en cuenta. Sentado a una mesa en el jardín, Magneto juntó sus manos enguantadas y sus ojos penetrantes se clavaron en sus dos hijos. Podía percibir su inquietud, su incertidumbre sobre el propósito de esta reunión. Estoy seguro de que ambos se preguntan por qué pedí hablar con ustedes hoy, comenzó Magneto, su voz profunda tenía un poder que no podía ignorarse. Wanda y Pietro intercambiaron una mirada cautelosa pero permanecieron en silencio, esperando que continuara. Magneto se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Hay cosas sobre tu pasado que mereces saber, cosas que yo acabo de descubrir ayer. Wanda frunció el ceño mientras intercambiaba otra mirada con su hermano. No sabía a dónde iba a parar esto y solo esperaba que no estuvieran en problemas. Magneto se detuvo un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de madera, creando un ritmo casi hipnótico. Debería haber estado allí para ustedes dos. Debería haberlos protegido. Pero parece que el destino no lo permitió. Pietro entrecerró los ojos con sospecha. ¿De qué estás hablando? Magneto respiró profundamente, preparándose para lo que estaba a punto de revelar. Wanda, Pietro, soy vuestro padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. El tiempo pareció detenerse mientras Wanda y Pietro procesaban la impactante revelación. Sus ojos se abrieron con incredulidad e intercambiaron miradas atónitas, incapaces de hablar. Mientras observaba desde su escondite, Peter no pudo evitar pensar. De alguna manera extraña, esto me recuerda a Star Wars, Luke, que yo soy tu padre. Unos días después de que se revelara que su padre era Magneto, Peter decidió visitar a los gemelos Maximoff. Bueno, principalmente necesitaba hablar con Wanda. Quería hacerlo antes, pero decidió darle algo de espacio a la familia recién formada. Después de todo, es un gran shock enterarse de que tienes un padre, especialmente cuando ese padre es un hombre como Magneto. Pero después de hacer las preguntas más importantes, como ¿dónde diablos has estado toda tu vida? Y otras preguntas difíciles, la pequeña familia parecía llevarse bastante bien. Por supuesto, eso no significaba que fueran una familia perfecta. Magneto seguía siendo Magneto, no era la mejor figura paterna, pero Peter esperaba que con el tiempo aprendiera. En cuanto a los gemelos, Pietro no estaba muy contento con las excusas de su padre y Wanda se mostraba bastante reservada con él, pero al menos todos lo estaban intentando. Vestido con su icónico traje de Spider-Man, Peter salió de un portal que conducía a la mansión 10. Avanzando por el edificio, hizo lo posible por evitar ser asediado por jóvenes fans antes de encontrar la habitación de Wanda. Con unos cuantos golpes en la puerta, esperó a que alguien respondiera. Dentro de la habitación, los gemelos estaban ocupados con sus actividades diarias.
Pietro estaba absorto en un videojuego, mientras que Wanda estaba experimentando con sus poderes, tratando de controlar la energía roja que se arremolinaba y que había causado el caos más de una vez. Al oír que llamaban a la puerta, Pietro se levantó de un salto para abrir. ¿Qué? Se sorprendió al encontrar a Peter al otro lado de la puerta. Después de todo, no todos los días Spider-Man viene a saludar. Hola, Peter les hizo un gesto con la mano a él y a Wanda. Wanda corrió hacia la puerta y empujó a Pietro a un lado, con una expresión que mezclaba curiosidad y gratitud. Spider-Man, ¿qué te trae por aquí? Peter sonrió bajo su máscara y asintió con la cabeza. Hola, Wanda. ¿Te importa si entro para charlar un rato? Pietro miró a Spider-Man con recelo. Era protector con Wanda y no apreciaba las visitas inesperadas, especialmente de alguien como Spider-Man, de quien sabía poco. ¿Por qué estás aquí? Peter leyó a Pietro como un libro abierto y soltó una risita. Solo una charla amistosa. Podía ver fácilmente que Pietro pensaba que estaba allí para perseguir a su hermana y posiblemente incluso invitarla a salir. Déjalo pensar lo que quiera. Es más divertido de esa manera. Pietro todavía parecía inseguro, pero su hermana lo empujó a un lado e invitó a Peter a entrar en la habitación. Deja de interponerte como un idiota. Reprendió a su hermano antes de volverse hacia Peter, con una sonrisa volviendo a su rostro. Gracias por tu ayuda, por cierto. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte lo que hiciste por nosotros. Peter ignoró su agradecimiento y su voz estaba cargada de modestia. No hay problema. Solo hice lo que hago. Soy Spider-Man, después de todo. Mientras Peter y Wanda conversaban, Pietro, que todavía se sentía incómodo por la situación, estaba a punto de cerrar la puerta cuando Spider-Man lo detuvo. En realidad, Pietro, ¿podrías hacerme un favor y darnos un poco de privacidad? Hay algo que necesito discutir con tu hermana. Pietro enarcó una ceja, inseguro sobre la petición. Miró a Peter y a Wanda, sintiendo un miedo absoluto. ¿Era ese el día en que su hermana tendría novio? Sabía que ese día llegaría, pero esperaba que no fuera así. Al ver a su hermano parado como un idiota otra vez, Wanda se acerca y lo empuja hacia la puerta. Y sin perder el paso, le cierra la puerta en la cara, dejando solo a Spider-Man y Wanda. Con la puerta cerrada, Wanda se volvió hacia Peter, despertada por la curiosidad. Entonces, ¿de qué querías hablar? Peter se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. Bueno, he visto tus poderes y he notado algo interesante. Tus habilidades parecen estar más centradas en el ámbito mágico. Wanda parpadeó sorprendida. ¿Magia? Pero la magia no existe, ¿verdad? Peter asintió. Sí, y tus poderes parecen estar relacionados con el caos de alguna manera. Son extremadamente potentes e impredecibles, por eso es crucial que aprendas a aprovecharlos adecuadamente. Wanda asimiló la información y abrió mucho los ojos al darse cuenta. Entonces, ¿estás diciendo que puedo aprender magia? Peter sonrió bajo su máscara. Exactamente. Puedo indicarte la dirección correcta y presentarte a alguien que puede ayudarte a aprovechar tu potencial mágico. No será fácil, pero con tu determinación, podrás dominar tus poderes. El rostro de Wanda se iluminó de esperanza y emoción. Gracias, Spider-Man. Esto significa mucho para mí. Peter se levantó y sacudió la cabeza. No hace falta que me des las gracias. Te enseñaría yo mismo, pero no tengo tiempo. Wanda asintió con la cabeza, pero pronto se quedó paralizada. Bien, espera. ¿Conoces la magia? Peter asintió. Sí, ¿de qué otra manera puedo hacer esto? Agitó la mano y conjuró un portal con un remolino de energía mágica. Dio un paso hacia él y miró a Wanda. ¿Estás listo para comenzar a aprender magia? Wanda, que solo había visto a Peter abrir portales en la televisión o desde lejos, dudó un momento, con asombro y un dejo de miedo en sus ojos. Ella asintió, su voz llena de determinación. Dirige el camino. Peter sonrió tranquilizadoramente y atravesó el portal. Se volvió hacia Wanda y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vamos, Wanda. Te presentaré a tu nueva maestra. Cuando Wanda atravesó el portal, su entorno cambió drásticamente. La mansión 10 había desaparecido y en su lugar apareció un fascinante paisaje de arquitectura asiática. Wow, se encontró al borde de un tranquilo patio donde un grupo de individuos vestidos como monjes practicaban una serie de movimientos de artes marciales. Pero eso no fue lo que inicialmente le llamó la atención. Mientras se movían, Wanda notó que sus manos brillaban con una luz dorada, lo que le recordó al portal de Peter. Su serena concentración la cautivó y observó con asombro cómo moldeaban la energía en diversas formas.
Con los ojos muy abiertos y asombrada, Wanda no pudo evitar preguntar: ¿dónde estamos? Peter se volvió hacia ella, su rostro enmascarado reflejaba una sensación de familiaridad con ese lugar. Bienvenida a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Habló en tono de broma, pero Wanda casi le creyó. No, estoy bromeando. Esto es Kamar Taj. La confusión nubló el rostro de Wanda. ¿Kamar, qué? Peter se rió suavemente, su voz resonó con un dejo de diversión. Kamar Taj. Es el hogar y el campo de entrenamiento de los maestros de las artes místicas, ubicado en Katmandú, Nepal. En términos más simples, es una escuela de magia. De ahí el chiste de Hogwarts. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par al comprenderlo. ¿Pero menos británico y más asiático? Peter asintió con una sonrisa. Podrías decir eso, pero los maestros de Kamar Taj no solo enseñan magia. Protegen nuestro mundo de amenazas de otras dimensiones e intervienen ante amenazas mundanas o universales si es necesario, pero eso es poco común. Mientras continuaban observando el patio, Peter guió a Wanda a través de una gran entrada hacia el corazón de Kamar Taj. Atravesando pasillos ornamentados y adornados con tapices antiguos, llegaron a una cámara majestuosa. Allí, sentado en meditación, estaba el venerado anciano. Con la gracia de alguien que había caminado por esos pasillos muchas veces antes, Peter se acercó al anciano y le hizo un gesto con la mano. Oye, te traje un estudiante de reemplazo. Como tu antiguo discípulo prácticamente se graduó, pensé que tal vez quieras aceptar otro discípulo. El anciano se dio cuenta rápidamente de que Peter estaba hablando de sí mismo. Ya veo. Preséntame a tu invitado. Peter tiene dos identidades en Kamar Taj. Spider-Man, que es conocido por ser un estudiante normal, y Peter Parker, que es prácticamente el joven maestro del lugar, gracias a su conexión con el anciano. Por supuesto, tenía que tener cuidado con la forma en que hablaba con los demás, o de lo contrario alguien se daría cuenta de que son uno y el mismo. Peter dio un paso atrás y le hizo un gesto a Wanda para que se acercara. Ella se acercó a la anciana con una mezcla de asombro y temor, con el corazón palpitando con fuerza al sentir el peso del momento. Anciana, esta es Wanda Maximoff. Posee habilidades únicas y creo que podría beneficiarse enormemente de tu guía. La anciana estudió a Wanda con una mirada penetrante y conocedora. Sus ojos parecían penetrar no solo la fachada exterior de Wanda, sino también su alma. Era como si pudiera sentir la energía caótica que fluía en su interior. El corazón de Wanda se aceleró mientras la anciana continuaba escrutándola. Posees el don de la magia del caos, dijo finalmente la anciana, su voz transmitía una sabiduría sobrenatural que le provocó escalofríos en la columna vertebral a Wanda. Wanda se sorprendió de que la anciana pudiera darse cuenta de eso con solo una mirada. Por supuesto, Peter también lo descubrió, pero al menos vio sus poderes en acción de antemano. Peter asintió con la cabeza en señal de acuerdo con la valoración del anciano. Por eso pensé que sería mejor que la tomaras bajo tu protección. Su poder es inmenso y no hay lugar para errores en su entrenamiento. El anciano miró a Wanda con una sonrisa cálida y comprensiva. Wanda, ¿te gustaría aprender de mí los caminos de la magia? Wanda se quedó momentáneamente sin palabras. Se inclinó torpemente, en un gesto de respeto y aceptación. Sí, anciana. Sería un honor para mí ser tu alumna. La sonrisa de la anciana se ensanchó y se levantó con gracia de su cojín de meditación. Muy bien, entonces. Prepararé una habitación para que te quedes durante tu entrenamiento. Peter, siempre tan considerado, habló en nombre de Wanda. De hecho, el hermano de Wanda está en la escuela de Javier. Tal vez ella quiera volver allí después de sus clases. La anciana asintió con la cabeza. Por supuesto que podemos arreglarlo. Wanda, puedes volver con tu hermano cuando lo desees. Tu entrenamiento aquí puede adaptarse a tus necesidades. Se volvió para mirar a Peter. Mi último estudiante tenía necesidades similares. Wanda se sintió aliviada al darse cuenta de que no tendría que abandonar a su hermano mientras continuaba con su educación mágica. Le agradeció al anciano, con el corazón lleno de gratitud por esta nueva oportunidad. Mientras se preparaban para partir, Wanda no pudo evitar sentir una mezcla de emoción e incertidumbre sobre su futuro como estudiante de Kamar Taj. Con la sabiduría del anciano, estaba preparada para liberar el verdadero potencial de su magia del caos y convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Había pasado una semana desde que Peter dejó a Wanda en las capaces manos del anciano y Kamar Taj.
La había visto embarcarse en su viaje para aprovechar su magia caótica, un viaje que podría evitar que se convirtiera en la peligrosa bruja escarlata que él sabía que tenía el potencial de ser. Afortunadamente, la responsabilidad de convertirla en una buena bruja ahora recaía firmemente sobre los hombros del anciano. Peter estaba tumbado en su sofá, absorto en un reality show extrañamente cautivador sobre hermanas que pesaban 360 kilos cada una. Era una forma extraña de entretenimiento, pero era una excelente manera de pasar el tiempo mientras él holgazaneaba en casa. A su lado, su hija Lily se reía de lo absurdo que se veía en la pantalla. Su risa inocente dibujó una sonrisa en el rostro de Peter, recordándole las sencillas alegrías de la vida. Lily es una de las principales razones por las que decidió delegar en otras personas la mayor cantidad de trabajo posible. Solo quiere pasar más tiempo con ella y el resto de su familia. Y vivir como un holgazán. Mientras miraban la televisión, Peter no pudo evitar hacer varias cosas a la vez. Tomó su teléfono y buscó información sobre sus padres. Su trágica muerte en un accidente aéreo había despertado su interés y había comenzado a preguntarse si había algo más en la historia. La curiosidad de Neddy MJ había despertado la suya, lo que lo llevó a pedirle a Jarvis que buscara información sobre el accidente y los antecedentes de sus padres. Una semana de investigación no había dado más resultados que el informe oficial del accidente, que indicaba que efectivamente había sido un accidente trágico. Al menos, hasta donde los investigadores podían saber. No había señales de juego sucio o conspiración. Peter suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Tal vez algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. Mientras pasaba las páginas de su teléfono, Lily, que no era de las que se quedaban inactivas por mucho tiempo, tomó el control remoto y comenzó a cambiar los canales de televisión. Era una tarde normal en su casa hasta que, de repente, Peter escuchó algo que despertó su interés al instante. Mientras cambiaba de canal, Peter escuchó a un hombre despotricar. Te dije que es real. No es una teoría conspirativa sobre Atlántida o El Dorado. Tengo pruebas de que hay una ciudad avanzada escondida en África. Mi satélite. Mientras Peter levantaba la vista para mirar, Lily seguía cambiando de canal distraídamente. No le interesaban las noticias, así que ni siquiera se molestó en escucharlas. Espera, dame eso. Peter le arrebata el control remoto. Oye, exclamó Lily enfadada. Dijiste que yo elijo lo que vemos. Peter ignoró a su hija por un momento y volvió a las noticias, lo que confirmó de inmediato su sospecha. Les dije que esto sucedería. En las noticias, un hombre apasionado hablaba con fervor sobre una nación oculta en África. Sus imágenes satelitales, que se exhibieron para que todos las vieran, mostraban una ciudad de un avance tecnológico sin precedentes. Era la verdadera Wakanda, un marcado contraste con la fachada que se le había mostrado al mundo. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran que esto era Wakanda. Peter dejó escapar un suspiro cuando todo quedó al descubierto ante el público en general. Había advertido a T'Chaka y T'Challa que ese día podría llegar, que alguien descubriría la verdadera Wakanda escondida bajo la ilusión. Ahora, ese día había llegado. Segundos después, el teléfono de Peter sonó con una llamada entrante y el nombre de T'Chaka apareció en la pantalla. Peter respondió la llamada, con un tono que era una mezcla de preocupación y presunción. Te lo dije, declaró antes de que T'Chaka pudiera hablar. Se escuchó un profundo suspiro del otro lado de la línea, seguido por la voz profunda y mesurada de T'Chaka. Sí, tenías razón. Ha llegado el momento y el secreto de Wakanda ya no existe. Tenemos que actuar rápidamente antes de que las cosas se salgan de control. Peter asintió, aunque T'Chaka no podía verlo. Lo sé. ¿Lo sabe T'Challa? El tono de T'Chaka se tornó más solemne. Todavía no, pero lo sabrá pronto. Peter se recostó en el sofá, con los pensamientos a 1000 por hora. Las responsabilidades de las que había intentado desprenderse volvían, pero esta vez era un deber que no podía ignorar. Se esforzó por fomentar una conexión con Wakanda, una nación que no hacía conexiones. Y sabía que tenía que apoyarlos ahora más que nunca, ya que eso consolidaría aún más su amistad. Está bien, dijo Peter después de pensarlo un momento. Nos vemos en la torre. Convocaré una conferencia de prensa. Será mejor que nos ocupemos de esto antes de que alguien pueda enturbiar las aguas. Ya estoy en camino. Al terminar la llamada, Peter se volvió hacia Lily, que lo miraba expectante. ¿Puedo ir? Le preguntó Lily mientras le dirigía sus mejores ojos de cachorrito. Peter sonríe ante las actitudes manipuladoras de su hija y asiente con la cabeza.
Claro, pero iremos disfrazados de Spider-Man y Spider-Girl, así que recuerda no revelar nuestras identidades. Lily saltó de su asiento emocionada cuando apareció su traje de araña y lo cambió instantáneamente por su ropa vieja. ¿Sí? Vamos. La Torre de los Vengadores bullía de actividad cuando Peter y Lily, ambos vestidos con sus trajes de araña para ocultar sus identidades, llegaron a la conferencia de prensa. El peso de la inminente revelación sobre Wakanda se sentía en el aire. Peter había hecho arreglos para reunirse con T'Chaka antes de enfrentarse a la avalancha de los medios, y Lily siguió de cerca a su padre. Mientras se acercaban a T'Chaka, Peter pudo ver la preocupación grabada en el rostro del ex-rey, sus rasgos desfigurados por el estrés de la situación. Peter sabía que T'Chaka era muy consciente de las consecuencias de revelar la verdadera naturaleza de Wakanda al mundo. Hola, saludó Peter con su habitual gesto. T'Chaka asintió en respuesta, sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Esta es una situación precaria. Temo las repercusiones de nuestra revelación. La preocupación de Peter era similar a la de T'Chaka, aunque no estaba tan estresado por ello. ¿Has podido contactar con T'Challa?, preguntó Peter, sabiendo que necesitarían su ayuda. T'Chaka asintió una vez más, con una expresión llena de determinación. Sí, T'Challa está al tanto y está listo para ayudar. Espera que los Vengadores y yo podamos preparar el terreno para él. Peter asintió con la cabeza. Bien. Haremos todo lo posible para manejar esta situación con delicadeza. Pero antes de salir, contacta a T'Challa nuevamente. Tengo un plan que podría ayudar a establecer el tono adecuado. T'Chaka esbozó una breve pero apreciativa sonrisa antes de coger su teléfono para hacer la llamada. Peter sabía que la participación de las Panteras Negras y de la nación de Wakanda era crucial para superar las consecuencias. Una vez que se hizo la llamada y se informó a T'Challa del plan, Peter, Lily y T'Chaka salieron al escenario de la abarrotada sala de conferencias. Las cámaras destellaban y los periodistas esperaban con ansias su anuncio. Cada vez que los Vengadores convocaban una conferencia de prensa, el mundo prestaba atención. Peter subió al podio y su voz se proyectaba con autoridad mientras se dirigía a la prensa reunida. Hola de nuevo, gracias por reunirse aquí hoy. Tenemos algunas novedades que los Vengadores conocían desde hace tiempo, pero que ahora están llegando al resto del mundo. Un murmullo recorrió la multitud mientras los periodistas intercambiaban miradas curiosas. Las especulaciones se descontrolaron, pero la civilización oculta en África no estaba en la mente de nadie. Muchos todavía la consideraban nada más que una teoría de la conspiración. Peter continuó, con un tono mesurado y deliberado. Para brindarles más detalles, me gustaría presentarles a un invitado especial. Por favor, denle la bienvenida al ex-rey de Wakanda y miembro más nuevo del Consejo de los Vengadores, T'Chaka. T'Chaka dio un paso adelante y ocupó el lugar de Peter en el podio. Su presencia exigía atención. Miró a la multitud, con una mirada firme mientras comenzaba a hablar. Damas y caballeros, confirmo con gran solemnidad la verdad. La noticia de una ciudad oculta en África no es una invención. Es real, y esa ciudad es la nación de Wakanda. La verdadera Wakanda. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala cuando las palabras de T'Chaka se asimilaron. Tanto los periodistas como los camarógrafos quedaron atónitos ante la revelación. El mundo había conocido la idea de Wakanda, pero siempre se la había retratado como un país pobre y diminuto. Ahora, la verdad había sido revelada. Peter sabía que el impacto visual sería tan crucial como las palabras de T'Chaka. Con un movimiento de su mano, conjuró un portal grande y brillante detrás de T'Chaka. A través de él, todos los que estaban en la sala de conferencias, así como los que miraban a distancia, podían ver la grandeza del palacio de Wakanda y la ciudad que se extendía a su alrededor. En el balcón del palacio se encontraba T'Chaka, majestuoso y sereno, flanqueado por su madre y su hermana. Detrás de ellos, los guardias Dora Milaje se encontraban en formación estoica. La arquitectura de Wakanda, una fusión impresionante de tradición y tecnología avanzada, dejó atónitos a los espectadores. Mientras la multitud y el mundo en general presenciaban esta asombrosa visión, el impacto de la revelación les impactó. Wakanda era real y no se parecía a nada que hubieran imaginado. El mundo observó con asombro y las preguntas se arremolinaron en sus mentes sobre las maravillas ocultas de esta enigmática nación. Y solo segundos después de que apareciera el portal, los reporteros entre la multitud entraron en un frenesí. T'Chaka, ¿cuánto tiempo lleva Wakanda escondida? ¿Cuánta gente vive realmente en Wakanda? ¿Qué tan rica es Wakanda? ¿Wakanda alguna vez ha recibido fondos bajo el pretexto de ser una nación pobre?
¿Cuánto tiempo llevas mintiendo al mundo? Las preguntas de los reporteros no parecían tener fin. Final de capítulo.